Salgado, ¿qué le dice este cuadro de Ipsos presentado el día de hoy? En el caso de Keiko ratifica la confianza que se ha ido ganando poco a poco y también el hecho de que se va venciendo las resistencias. Keiko antes tenía una resistencia de 40. Un antivoto de 40 y ahora tiene 36. 34, perdón. 34. Sí. Entonces, creo que ese es el dato más valioso. Y esto se debe a que, lo ha dicho Keiko, agradece esta muestra de confianza. Ella está ganándose al pueblo, está con un trabajo sostenido de parte de todo un grupo político que la estamos acompañando y está dando resultados, pero eso no nos da pie para confiarnos ni ser soberbios. Se toma con humildad, porque yo creo que estas son fotografías, como bien dicen, de momento, y lo que queda es seguir trabajando y agradecerle, como ha agradecido Keiko, al pueblo peruano, a todos aquellos que están escuchando su mensaje, sus propuestas, el cariño con que viene siendo recibida y esa muestra que ahora está reflejada en las 3 encuestas, ¿no? Esa reducción de lo que sería el antivoto, como se llama el antivoto, de 40 a 34, tiene que ver con la separación de algunos dirigentes llamados históricos, porque de la encuesta anterior a esta es que ha reducido ese antivoto. No creo, puede ser, no, pero no creo exactamente que se deba a eso, más bien al hecho de que está calando su mensaje. Keiko está llegando ahora ya con propuestas definidas, el hecho del plan de gobierno, en el cual está viendo la confianza que le da a la población de tener decisión política, de mostrar carácter, de decirles que sí vamos a combatir la inseguridad ciudadana, que vamos a reactivar la economía, que se está preocupando cuando escucha a los microempresarios, cuando lo escucha a los pequeños mineros, cuando está escuchando al ama de casa, a aquellos pequeños agricultores que quieren que se les abra la bocatoma porque se les ha cerrado y por eso no pueden regar. La reunión con gremios, el contacto directo, me parece a mí que es muy importante y este es un trabajo también, su mensaje de decir va a respetar los derechos humanos, va a ser consecuente con una actitud democrática como la que hemos venido manteniendo en el transcurso de este periodo. O sea, ¿se va a apartar totalmente de la actitud y del estilo de su padre? Es que las cosas buenas que hizo su padre las tenemos que copiar, porque dieron resultado. Lo peor que puede hacer un país es desechar todo lo que han hecho los demás partidos políticos. Yo rescato de este gobierno, por ejemplo, y lo ha dicho Keiko también en el programa, Juntos, Beca 18, ¿por qué lo vamos a destrozar? O sea, tenemos que aprender a caminar sobre lo ya que ha dado resultado para no cometer los mismos errores y avanzar y no retroceder. Lo malo que tuvieron cuando nosotros dejamos el gobierno, todo lo del fujimorismo fue malo. Y mira, Foncodes, que tuvo más de 67.000 obras premiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano, fue destrozado, minimizado. Prona, inclusive, ha sido terminado de destrozar por este gobierno. Programas sociales que le dan sostenimiento a esta red tan grande que significan las organizaciones sociales de base, que te trabajan gratuitamente y que son el sostén para combatir la pobreza extrema. Muy bien. Entonces, eso es algo que tenemos que continuar. Juan Cheput, ¿qué le dice esta nueva encuesta de Ipsos? La temporada de encuestas, ¿no? Porque es un conjunto de encuestas, como bien señalaste al inicio, ¿no? Todavía nos falta una más, GFK, la próxima semana. Va a salir el 31 aproximadamente. En primer lugar, yo considero que hay una predisposición a entender que en el caso específico de 3 candidaturas hay un estancamiento, ¿no? Esa es una cosa que no podemos negar. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Alan García. Y luego hay un relativo crecimiento, o sea, analizando las 3 en conjunto, en el caso de Julio Guzmán y César Acuña. Yo creo que eso tiene varias explicaciones. Yo quiero empezar a preguntarle, ¿Keiko Fujimori llegó a su techo? Yo creo que la estrategia de ella consiste en conseguir pasar a la segunda vuelta. Yo creo que ya han hecho un ejercicio de realismo. No ganar en la primera. No, yo creo que ya han hecho un ejercicio de realismo y saben perfectamente que los 90 días que quedan por delante va a ser difícil ganar en primera vuelta y por lo tanto, dentro de su esquema estratégico, están pensando en pasar a la segunda vuelta. Lo mismo piensa un conjunto de candidaturas, ¿no? Pasar a la segunda vuelta con ellos. Y es por eso que han olvidado mirar hacia atrás y mirar a César Acuña y mirar a Julio Guzmán y han permitido este crecimiento porque prácticamente a ellos nadie los ha tocado. ¿Por qué está estancado Pedro Pablo? ¿Por qué? Es más, es un estancamiento que viene incluso desde el 2011, es su mismo porcentaje de votación desde el 2011. Y no solamente eso, sino que hoy en la encuesta de Ipsos cae 3 puntos. Si hacemos una metáfora futbolística, yo vería este momento como
en un partido de 90 minutos, como que en los 5 primeros te estás amoldando, adecuando y estás frente a un rival empeñoso, ¿no? O a un conjunto de rivales empeñosos. Y desde ese punto de vista, el tener por delante todavía 84 días u 84 minutos, siguiendo con la metáfora futbolística, te permite mejorar tu esquema táctico y de esa manera enfrentarlos en mejor pie. Yo creo que es fundamental retomar el tema político. Yo creo que la política ha estado dejada de lado por los principales actores que en estos momentos demuestran cierto nivel de estancamiento. El hecho de que los otros crezcan está sirviendo para que salgan de ese letargo y entiendan que el proselitismo, la polémica, el debate, no solamente la propuesta, que es importantísima, ni el mercadeo, que también es importantísimo, son relevantes en una campaña electoral, sino también lo que significa la política. Y la política es cuestionamiento. Está bien, la política es destape y esas cosas no están sufriendo ni Acuña ni Julio Muy Guzmán. bien, pero a ver, si hay dos candidatos que han trabajado desde hace muchísimo tiempo, son Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces ya no está en los primeros, Pedro Pablo ya no está en los primeros 5 minutos. Es quizás de todo el resto del pelotón el que más ha trabajado. Más tiempo. Bueno, yo diría que ambos han trabajado, pero en la construcción de un partido que es distinto de la campaña. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Pedro Pablo... Pero la exposición pública, todo el manejo... No necesariamente. Yo creo que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, es cierto, han venido trabajando en estos 5 años, pero construyendo un partido, campaña propiamente en sí, no han tenido. Y es por eso que cuando uno hace mención a empezar a retomar el camino de la política, veremos si el crecimiento del señor Julio Guzmán es sostenible o es simplemente un hinchazón. Yo creo que es un hinchazón. El señor Guzmán crece más por errores de otros que como consecuencia de sus propias virtudes. Ahora que se sepa que no hay programa, no hay ideas, no hay consistencia, no hay estructura, etcétera, etcétera, y abunden los cuestionamientos, ese voto emotivo que está permitiendo el crecimiento de Julio Guzmán y la relativa consolidación de César Acuña, pues va a empezar a tomar un escenario más real. ¿Y cuál es ese escenario de la realidad? El saber que detrás de ellos hay estructuras vacías, hay ideas que no se pueden aplicar, hay un conjunto de personas improvisadas y sobre todo hay un voto emocional que ha hecho de que ante la falta de predisposición por lo político de otras candidaturas, ellos adquieran cierta relevancia. Luz Salgado, ¿por qué se estanca y por qué cae Pedro Pablo Kuczynski? Yo sé que Juan no lo va a reconocer nunca, pero realmente su candidato ha perdido esa, digamos, ese feeling que la vez pasada le permitió encontrarse con los Pepe Causas. Se le ha notado más cansado, agotado, y el hecho de estar, digamos, en una plancha en la que no se le ve esa frescura, lo ha hecho retroceder. Pero por otro lado también los votos que él podía haber ganado, porque es cierto, ninguno de los dos ha estado en campaña realmente, sino construyendo partido, pero los votos se ganan en la medida que tú llegas a tener en política esa empatía con tu elector. Y esa empatía, Pedro Pablo creo que se le ha dejado ganar en este caso, porque lo que él podía conquistar lo tiene ahorita Acuña y Guzmán, que sale del anonimato, que si bien es una figura fresca, oye, se ha metido a hacer política recién, a construir partidos recién, a buscar y a recolectar gente también recién. Entonces no sé qué tanto tenga para armarse un programa, pero bueno, está bien en el intento. Pero ha llegado más fácil que Pedro Pablo, ¿no? Porque casualmente ese feeling es el que tuvo que haber conquistado Pedro Pablo Kuczynski y no lo ha hecho. Yo creo que aquí hay varios factores. Uno de ellos es también que hay mucha plata de por medio. Yo te digo que estoy escandalizada con todo lo que está gastando Acuña. Acabo de venir del sur, del cono este, he estado en Comas, Caraballo, antenoche. La cantidad de paneles que tuve saludando por Navidad y Año Nuevo de Acuña son impresionantes. Y entonces tú dices, pues, ¿todo esto de dónde sale? Mira, y yo sé de campañas, Enrique, vengo desde los 90 con campañas desde la nada, y una campaña que a mí me pareció muy fuerte fue la de Mario Vargas Llosa, con muchos recursos, regalaban juegos de loza, me acuerdo, mientras nosotros íbamos con medio kilo de azúcar, ellos regalaban paquetes de juegos de loza, pero ni aún así lo que veo ahora se compara a lo que Acuña está gastando. Realmente es
una cosa que ya te lleva a decir a la población y a preguntarse también, oye, ¿de dónde pecata mía todo esto, no? Yo creo que el diagnóstico de Luz es equivocado, ¿no? Porque podría aplicarse a la misma Keiko Fujimori desde el momento de que ella ha tenido un pico de 36% y ahora tiene 33%, a pesar de que está francamente en campaña. 35, 36 según algunas encuestas. Es el 2% de margen de error. De todas maneras ha caído 3%, lo mismo podríamos decir a todos los candidatos. Yo creo, así con absoluta convicción, que los principales contendores, o los que se vienen a llamar los que están en los 3 primeros lugares, entendiendo dentro de esas personas, incluyendo a Alan García, que podría decirse que está en un empate técnico con Acuña, según la encuestadora, no han hecho todavía un ejercicio pleno de lo que es la política y han permitido que los otros candidatos crezcan. Yo creo que en la medida de que ellos entiendan de que tienen que hacer un mayor trabajo político, las cosas van a cambiar. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, yo lo que noto con absoluta precisión es que teniendo un buen mensaje en lo que se refiere a lo económico, teniendo ideas concretas, teniendo un equipo económico de primer nivel, siendo la persona más indicada para el momento que vive el país de estancamiento económico, hay que llevar ese mensaje a la población y hay que empezar a trabajar activamente en sectores como el CDE y el E, que son sectores en los cuales en estos momentos, cuando analizamos todas las encuestas, vemos que tienen un tremendo potencial de crecimiento. Y si vemos el antivoto, Pedro Pablo Kuczynski es el que menos antivoto tiene. Y eso le da un potencial de crecimiento verdaderamente interesante. Al final, estas encuestas sirven como para despertar del letargo en el cual pueden estar algunas candidaturas y se convierten en un estímulo, ¿no? Yo veo las cosas con bastante optimismo. Ahora, ¿qué le está pasando a Alan García? Esa alianza, yo te lo dije en otro programa aquí, no creo que haya sido lo que tendría. Ellos han esperado que esa alianza reviente, ¿no? No ha sido así. Yo creo que tanto el APRA como el propio Partido Popular Cristiano han mostrado su debilidad y su afán de no perder, digamos, la inscripción, y eso lo ha sentido el pueblo. Juan decía que no cree en mi diagnóstico lógico. Cada uno tiene que hacer su tarea, ¿no? Y creo que nosotros estamos haciendo nuestra tarea y seguiremos haciéndolo, eso es lo que digo, vamos a seguir trabajando. Ahora, lo que ocurre con Alan García también es que pesa mucho sobre él el tema que lleva a cuestas, este enfrentamiento que ha habido con el propio gobierno, los narcoindultos que no se han terminado de definir, ¿no? Y se ha visto como que ambos han buscado una tabla salvavidas para no perder la inscripción, y eso lo ha sentido la población. O sea, yo no la veo a Lourdes, por ejemplo, sincera, después de haberla visto, los que las conocemos en sus discursos de varios años, cuando dice, pues, voten por Alan García, ¿no? Que está mi líder, o miren ustedes, lo pone de ejemplo Alan García, como que tú no lo sientes sincero eso. Y eso se percibe también en la población. Entonces, lo ves que ya están tratando de salvarse, pero no es que sean la solución, como están diciendo. En el caso de Alan, yo creo que la plancha ha tenido que ser complementaria, ¿no? Y no abundar en el componente político, por llamarlo así. Alan García se lo hubiera visto mejor con un tecnócrata, con un representante de la sociedad civil, porque él de por sí ya representa lo político. Las planchas por lo general se constituyen en eso, en elementos complementarios. Si hay un tecnócrata al frente, pues rodearse de políticos. ¿Y eso no le puede estar pasando a Pedro Pablo con Mercedes Arauz? En un análisis general, si hacemos en estos momentos un análisis completamente objetivo, pues veríamos que aquellas planchas que tienen un mix entre técnicos y políticos son las que ante la opinión pública están generando un mejor posicionamiento. Podría darse el caso, en todo caso, eso tiene que ser analizado. Pero yo sí creo, con convicción, que las planchas en general deberían empezar a tener, o los conformantes de la plancha, un trabajo menos protagónico, como ha sido en otras elecciones. Yo creo que el pueblo peruano lo que está buscando es la performance del candidato, no de sus allegados, porque en muchos casos los allegados podrían saturar, como es en el caso de Lourdes Flores en relación a Alan García, en el componente político, o inclusive llevar sin querer el terreno a lo contradictorio, pues mientras Lourdes Flores habla de institucionalidad, el expresidente Alan García habla de convocar a Mario Hartz. Entonces, ¿cuál es el mensaje hacia la sociedad? Estamos hablando de institucionalidad y estoy trayendo a un personaje destacado, pero del mundo del espectáculo, ¿no? Para hablar con absoluta rigurosidad. Ahora, un tema interesante es que el mismo Alan García cuestiona las encuestas y menciona su performance de encuestas anteriores, ¿no es cierto? Mejor dicho, de procesos anteriores, donde tenía pues 8 y sube a 40 y tantos, en fin.
Y algunos dicen, bueno, eso mismo le pasó a Ollanta, es decir, estaba muy bajo y de ahí subió. ¿Puede suceder eso? Estamos en una situación en la que podría darse el caso que de pronto en febrero, como dijo Mauricio Mulder aquí en alguno de los programas, en febrero pues Alan García, ¡boom!, se dispara y crece y gana. No es el mismo escenario, ¿no? No es el mismo escenario. Yo estaba leyendo casualmente un análisis que han realizado en los medios de comunicación y decían, el Alan García no es el Alan García fresco, su discurso agota ahora. Antes su discurso encandilaba, los muchachos estaban que lo escuchaban y echaban baba y decían, oye, no lo quiero escuchar más porque me va a convencer. Hoy no, hoy el discurso es el mismo, el viejo discurso. Y entonces no está pegando, lo estamos viendo que no está pegando. O sea, no es que yo empiezo ahora desde cero balas y luego voy a ir creciendo. El escenario no es el mismo. Tampoco, digamos, el discurso de Keiko ahorita es una cosa improvisada, vienen con un trabajo sostenido, ¿no? Su voto se está consolidando en algo mucho más duro, más fuerte, y está venciendo estas resistencias y espero que las siga venciendo aún más todavía para mostrar que es una opción que crece de la experiencia, de los errores, pero con ganas de trabajar y de no cometer más errores, y más bien con ganas de enmendar lo que se ha hecho, de desperdiciar tiempo con recursos y que no se hayan logrado hacer las obras. Entonces, creo que los escenarios no son los mismos y me parece que están equivocados y creen que de aquí adelante van a remontar. Coincido con Luz, ¿no? Coincido con Luz. Yo creo que Alan García es un eximio político y sabe él ver e interpretar los escenarios, y desde ese punto de vista, desde fuera, es capaz de plantear algún tipo de estrategia. Pero ahora el problema no es el escenario, es el mismo. ¿Y por qué? Por su cercanía con un periodo en el cual los narcoindultos, por ejemplo, le están haciendo mucho daño, sobre todo en un contexto de inseguridad que se vive en el país. Por otro lado, en relación a tu pregunta sobre si se pueden dar esos crecimientos explosivos a raíz de esta hinchazón de Julio Guzmán, yo recuerdo en el año 95 cómo Alejandro Toledo llegó a 17%, siendo una persona absolutamente desconocida, como consecuencia de ese voto emotivo, de gente que buscaba a ver a dónde me pliego, ¿no? Pero luego se desinfló y terminó en 1 o 2% en ese proceso electoral del año 1995. Ahora, diría que lo mismo ha sucedido con César Acuña, llegó a 13, se ha estancado, no se ha estancado, pero ha parado su crecimiento en la siguiente encuesta. Claro. ¿También es una hinchazón? ¿O César Acuña tiene más argumentos y recursos para crecer? En el caso de Julio Guzmán yo considero que es un hinchazón, y en el caso de César Acuña creo de que tiene mayores elementos de defensa, una mejor infraestructura, sobre todo, ¿no? A través de las universidades y personas que ha convocado del mundo de la política. En el caso de Julio lo veo desolado, lo veo a una persona que como consecuencia de esta levadura emocional de los jóvenes, de que están buscando a alguien, ha tenido ese crecimiento a partir de las redes. El crecimiento de Julio Guzmán es virtual, como virtual es su plataforma. Y lo virtual sabemos de que puede ser inexistente mañana si es que cambia la preferencia, porque estamos hablando del mundo de las redes sociales. ¿Cómo se transforma esa red social en una infraestructura física sólida y sobre todo sostenible en el tiempo? Con un partido político, y eso no lo tiene él. No tiene equipo, no tiene voceros, entonces esa soledad le puede pasar la factura. Pero digamos, un crecimiento de esa naturaleza puede hacer que se empiecen a sumar pues perro, pericote y gato. Ahí está Sergio Tejada, dice que le está tocando la puerta. Bueno, y eso lo llevaría a él al terreno de la contradicción. Pues por un lado insulta a la gente tratándolo de dinosaurios, y por otro lado va a tener que convocar a los dinosaurios, es decir, son del mismo periodo glacial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con él si va a entrar en ese proceso de contradicciones? Ingresaría al mundo de la realidad, que creo que es lo que le falta al buen Julio. Entender que la política es la realidad, y la realidad en ese momento le está diciendo a él, no tienes infraestructura. Por otro lado, cuando toda la población empieza a darse cuenta que el próximo año va a ser un año difícil, en el cual la situación económica puede ser mucho peor de la que estamos viviendo en estos momentos, si requieras a un timonel que pueda conducir al país en momentos de turbulencia, ¿quién va a ser? Julio Guzmán, con los 6 meses de experiencia que tiene en el escenario público, sin ejercer, sin personas que lo acompañen. Quedan 2 meses y medio y nada más. Porque no es que tampoco quede muchísimo tiempo. Y los 2 meses y medio del verano no son los 2 meses y medio del invierno. Son mucho más volátiles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, Luz Salgado, en estos 2 meses y medio? Y yo creo que en estos 2 meses y medio, ese pequeño porcentaje de la población que todavía está como indeciso. 8%, 7%. Sí, tiene que ser ganado. Tiene que ser ganado. Y lógicamente... ¿Ustedes todavía aspiran a ganar en primera vuelta? No. ¿Son realistas? Yo personalmente te digo, en política he aprendido
a que las pisar cosas... tierra. A pisar tierra, pero también a que hay cosas que pueden apoyarse y un pequeño detalle de repente podría ser un lanzamiento. Yo no lo puedo descartar. Yo no lo puedo descartar. Siento esa misma, digamos, emoción y entusiasmo en la gente que lo aprendí a oler en los años 90. Siento eso en los mercados, siento eso en la calle, lo veo en las provincias y entonces no pierdo la esperanza. Yo no pierdo la esperanza. Y eso significa trabajar más fuerte. O sea, yo creo que una vez consolidado ya los equipos que van a ir como candidatos, toda esa maquinaria tiene que empezar a empujar más. Porque ahorita están aguantados, hasta que no sepa quién tiene su número, cómo va, están aguantados. Esa es otra maquinaria que entra a tallar y que yo espero que aparte de colocar salió por si acaso hoy día la nueva ley de transparencia, que los candidatos por si acaso tienen parámetros para gastar, no es que se vayan a gastar toda la plata del mundo. Saben lo que van a tener que regalar y luego dar cuentas. Esto va a estar bien fiscalizado. Yo me alegro que haya salido, porque se va a tener que aplicar para esta campaña. Entonces, pero sale ese equipo a conquistar a su gente, a apoyar al candidato mayor, a apoyar a la plancha. Esto todavía no se ha visto y esto es lo que se va a ver en el transcurso de estos 2 meses y medio. Todo ese contingente que te tiene que ayudar y es por eso que la selección tiene que ser muy importante porque son los que van a tener que trabajar el campo que te va a ayudar a conseguir casualmente esos puntos más que estamos queriendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo llamo infraestructura, ¿no? La infraestructura política tan necesaria como tú bien estás señalando, que ayuda a los candidatos, ¿no? Pero también viene la etapa de cuestionamientos, de debates, de destapes, sobre todo también de analizar cada una de las candidaturas. Por ahí pueden colarse muchas candidaturas que después terminan siendo un cuestionamiento enorme. Miren el caso de Susana Villarán, por ejemplo, en donde parece que esa otra alianza también ha golpeado mucho al candidato y lo ha mantenido en 2% sin posibilidad de crecimiento. Daniel Urresti sabía de que Susana Villarán lamentablemente representa la ineficiencia en lo que se refiere a la municipalidad de Lima, ¿no? Con su paso por allí. Y por otro lado, cuestionamientos en términos de lo que es Lavallato. Y a pesar de eso, la convocó. Y hoy vemos de que le ha detenido, porque él empezó con 1, luego pasó a 2 y ahora está completamente detenido. Entonces, esa alianza también constituye un lastre. Por eso, cuando otros candidatos empiezan a convocar en este proceso, deben entender de que no es una suma aritmética. El hecho de que yo traiga a una persona, por ejemplo, Solidaridad Nacional, ¿dónde está el 65% de popularidad de Luis Castañeda Locio? ¿Acaso se ha endosado a su secretario general José Luna y a Nano Guerra García? Tampoco Castañeda ha ido en apoyo de su candidato. No, pero vamos al hecho, pero hay quienes presumen de que simplemente por el hecho de tener a Solidaridad Nacional detrás, ya de inmediato se endosa. Bueno, no es así, y no podría hacerlo porque es funcionario público. Pero además hay otra cosa. Castañeda, en en la elección anterior, en 2011, empezó con un porcentaje altísimo de aprobación como alcalde, 80 y tantos %. Y sin embargo, su voto terminó siendo 9%, 7%. O sea, una cosa, la popularidad no arrastra, no traspasa la votación. Pero lo que tú decías es muy importante también. Ahora vamos a empezar a ver el trabajo que tanto también pidió la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones con ventanilla única. Ellos dijeron que ya lo iban a tener listo, nosotros dimos la ley a tiempo, tienen que haber implementado de modo tal de que, lo que tú dices, ¿no? Para que no se presenten esos problemas, ingresa el partido su lista de candidatos, inmediatamente tiene que echarse a trabajar eso, de modo tal que dé el tiempo todavía de hacer cambios, porque toda esa infraestructura de saber registros bancarios, SUNAT, Infocor, antecedentes penales, judiciales, policiales, RENIEC, todo lo demás, sí, pues, lo debe haber implementado ya ventanilla única. El escaneo completo que permite un filtro adecuado. Así y en eso nos vamos a basar los partidos para poder, oye, se nos pasó, a pesar que hemos hecho un esfuerzo, yo sé que han trabajado duro, por ejemplo, los que han estado evaluando, para poder ver papeles. Veremos qué pasa. Sí, pues, porque también a todos se les ha colado. Sí, es cierto. Pero mejor entonces si ventanilla única te avisa y no deja pasar estos casos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias también, Enrique. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Luz Salgado, por esta presencia que nos permite más o menos tener una idea de lo que hoy está pasando. Con las encuestas no sabemos qué pasa la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa, amigos.